Buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente en este ciclo de diálogos patrimoniales que organiza la Oficina Técnica del Consejo de Monumentos de la Araucanía. Y hoy tenemos un invitado bastante especial para hablar de una temática que es muy propia de nuestra región, de nuestro territorio, pero que es ampliamente desconocida. Nos referimos al patrimonio monumental y ancestral indígena del Valle Purilomá. Está con nosotros el destacado antropólogo José Saavedra Zapata, un amigo de hace bastantes años, más de una década quizás, con quien él nos va a exponer parte de su trabajo, de su investigación que ha realizado en torno a los pueblos. Bienvenido, José, gracias por esta invitación a participar de estos diálogos patrimoniales. Muchas gracias, muy amable por la invitación. José, partamos por un poco con la presentación, después abrimos el espacio para las preguntas y un diálogo respecto a esta interesante patrimonio que tiene el sector oeste de nuestra región. Muy bien. Bueno, vamos a intentar en unos breves minutos poder hacer una síntesis de un trabajo bastante largo que realizamos ya hace bastante tiempo, pero porque ya salieron las publicaciones, etcétera, que tienen un sello científico-social, ¿no es cierto? Fue realizado en base a una investigación antropológica, arqueológica y varias disciplinas de apoyo, una investigación multidisciplinaria. Pero vamos a enfocarlo hoy día del punto de vista del valor del patrimonio, ¿sí? Más que explicar la naturaleza de las investigaciones que se desarrollaron arqueológicas allá en el valle. La segunda, por favor, pasémonos. Ya, espera un segundito. Bueno, este tema ha sido conocido en general solo por los especialistas, aunque mucha gente va teniendo cada vez más conciencia, ¿no? Especialmente las comunidades indígenas del valle de Purén Lumaco, que son estudiosas de su historia y su memoria. Quiero, antes que nada, poder darles esta pequeña imagen del territorio. A la mano izquierda, arriba y superior izquierda, tenemos el plano general, ¿no es cierto?, de Chile, Argentina, y hay un puntito negro, más o menos, grosso modo, es el área de estudio. Esta es un área donde concentra el estudio, pero que tiene un área mucho mayor que abarcamos por la temática, ¿no? Después con los años, investigando entre el Biobío, el río Biobío hasta el Tolten, y por la cordillera, digamos, desde Costa hasta Pucón, ¿sí? Donde se expresa más o menos el fenómeno de los montículos ceremoniales de Purén. El área específica es como un triángulo, tal como lo ven allí, entre Purén, Lumaco y los sauces. Esa es el área de estudio. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta investigación, como bien dice ahí, fue de carácter multidisciplinario. Durante aproximadamente 35 años estuvimos trabajando desde el año 78, un poquito antes inclusive, en el trabajo de campo, de terreno, hasta más o menos el año 2006, 2007, cuando terminaron las investigaciones, las temporadas de campo. Desde el punto de vista científico, las disciplinas mayores que llevaron el peso de la investigación a cargo del doctor Tom Dillige, con quien trabajamos hace muchos años. Él me formó como antropólogo y arqueólogo. Básicamente tenemos un trabajo conjunto hasta el día de hoy, y él es el director de este proyecto que ya se cerró, pero que seguimos, digamos, siempre avanzando, en un sentido de poder ver nuevas líneas de investigación. Como decía, la antropología y la arqueología son las dos grandes columnas de este proyecto interdisciplinario, que se sumó la etnohistoria, la etnografía, la etnolingüística,
Y también tenemos estudios allí de las ciencias naturales con la ecología. Hay geógrafos, paleogeología del valle, el estudio de los suelos, la paleobotánica de los restos que fueron saliendo a través de los años con las investigaciones arqueológicas. Todo esto fue publicado ya más o menos en el año 2007, ¿sí? Es el primer texto abajo, el color amarillo, que lo ven ahí. Monumentos, Imperio y Resistencia en los Andes, y posteriormente salió el segundo volumen, que es una traducción básicamente, el año 2010. Ahí tienen los dos textos de apoyo, que resume todo el proceso. Hay esas dos publicaciones son el tercer volumen, el cuarto salió hace poco, y son cuatro volúmenes que resumen toda la investigación. El tema que vamos a plantear en esta oportunidad es qué valor tiene esto desde el punto de vista patrimonial, por razón de que el valor y el significado científico, que es un gran tema que estamos, yo creo que todavía en deuda a nivel inclusive planetario, ¿no? Cómo poner en valor aquellas cosas que para los científicos, en este caso científicos sociales, altamente significativo para la ciencia, pero que no hemos sido capaces de tender el puente y llegar al mismo valor para la ciudadanía. Hay una gran preocupación en este momento, y este es un tema como de ejemplo de tantos años de estudio, y que la puesta en valor del valle todavía está bastante inicial, por así decirlo. El título de la exposición llevaba ese mensaje del valor monumental, porque históricamente igual, como ustedes saben, en la tradición de los estudios antropológicos en Chile, jamás se había visto con un nivel de complejidad o desarrollo al pueblo mapuche, como lo hemos estado observando a través de los últimos 15 y 16 años, especialmente en este valle como el epicentro de esa complejidad. Curiosamente, el Valle de Purel Lumaco es una de las localidades, digamos, desde el punto de vista geopolítico, bien digo, la municipalidad, el municipio, el valle comunal de Purén y de Lumaco, constituyen una de las comunas más pobres, digamos, desde el punto de vista material, de carencial, ¿no es cierto?, a través de la historia, pero su contrapunto, o paradojalmente, es que a la vez es uno de los valles más ricos desde el punto de vista de su historia, de su pasado glorioso, y desde el punto de vista del patrimonio espiritual que ahí existe. En los años 80, cuando vivíamos en la zona, tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión de una concentración de más de 80 machis, que nunca más la volvimos a ver, esa expresión, porque con los años se fue transformando el valle, y hoy día vuelve de todos modos, deben haber más de 40 machis en este momento distribuidas en el valle del Lumaco, y es uno de los sitios, como ustedes ven, epicentro de la temática sagrada del pueblo mapuche. Allí surgió la monumentalidad. Antes se hablaba de que lo más cercano a lo monumental, ¿no? Aprendimos en los colegios, en las escuelas, en la universidad, en nuestro desarrollo profesional, que podía ser a lo máximo desde el punto de vista etnográfico y la historia de la etnografía, ¿no? Con los primeros investigadores acá en la zona, que eran las famosas rucas, digamos, la unidad doméstica familiar mapuche, y que la ruca es todo un emblema arquitectónico, porque también aprendimos mucho de ello hasta el día de hoy. Sin embargo, y aparte de la expresión sagrada monumental de las canchas de Guillatún, no teníamos otro elemento físico de materialidad que pudiéramos ponerlo en el rango de monumentalidad. Y bueno, ahí surge de los años 78, 79, cuando Tom visitó el valle, y después en compañía de él varios amigos y estudiosos de esta zona, empezamos a constatar de que existían los montículos ceremoniales, que también se ha dicho en el pasado que pudiera ser aquella expresión que ya Lacham había recogido, ¿no es cierto?, en la década de los 20, por allí por la zona de Tirúa, en la costa de Temuco hacia el oeste, en la costa.
pero la verdad es que nosotros hemos recorrido más de 20, 25 años rastreando prácticamente toda la cordillera Nahuelbuta en esa zona, y lo más probable que el Achan haya visto haya sido quizás túmulos funerarios, que no hay mucho registro, o probablemente una serie de dunas que se forman también, que uno puede confundir con montículos ceremoniales que existen en la zona costera. O probablemente sí había montículos ceremoniales, y con el avance, ¿no es cierto?, de la complejidad del desarrollo de las poblaciones en el lugar, de las empresas forestales, como hemos constatado muchas veces en el valle mismo de Lumacupurén, con el tiempo desaparecieron. Sin embargo, en el valle del Cuel, nosotros, el valle Lumacupurén, constatamos que existe esta monumentalidad y está plenamente vigente hoy día. Se denominan Cuel en lengua mapuzungún. La que nos dio el dato fueron las machis del lugar. Nosotros trabajamos con varias machis, varias de ellas fallecidas ya, la machi Carmen Curín, la machi Florencia Vázquez, y hoy día hay una sola que es la guardiana, la última que está quedando de esta expresión. Desde el punto de vista científico, brevemente una síntesis. Bueno, si queremos remitirnos de dónde proviene esta influencia, digamos, del fenómeno montículo ceremonial que se da, o cuel, que se da ahí en esa zona de la Araucanía, podemos plantear tres hipótesis, que puede ser, ¿no es cierto?, pudiera ser un fenómeno local, que surgió allí de acuerdo a varias influencias en la época, que puede venir también del Valle Central de Chile, o también puede ser una manifestación de áreas culturales más alejadas, en las tierras bajas tropicales. Se habla de una tradición tacuara y tararé de Brasil, también de tupí guaraní del Paraguay, ¿no es cierto?, o la zona de Misiones al noroeste de Argentina. Y eso para que se ubique más o menos que el fenómeno de los montículos ceremoniales es un fenómeno no solamente propio de acá de esta zona, sino que también en otras parajes, ¿no es cierto?, de otras latitudes de América del Sur. Existe, pero no en todas partes. Está muy asociado a cierto nivel de complejidad y desarrollo igual. Pasemos a la siguiente, por favor. No, José, antes que pasemos a la siguiente, quisiera ¿Sí? recordarles que se están integrando, que estamos conversando con el antropólogo José Saavedra sobre el patrimonio monumental y ancestral indígena del Valle Purén Lumaco, en la provincia de Mayeco. También saludamos a Roberto Concha, nuestro director regional de patrimonio, quien se integra también a este conversatorio de diálogos patrimoniales. Y quizás, Roberto, antes de seguir con don José, ¿quisieras enviar algún saludo? Sí, hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Lamento haberme sumado un poquito tarde, estaba terminando otra reunión. Encantado de escuchar a José Saavedra y en esta temática que me interesa mucho. Ya después les comentaré de un lugar que se llama Pucuel en Tirúa que puede estar relacionado con este tema. Así que, pero seguimos escuchando a José y después ya, cuando abras la conversación, Cristian, ahí podemos comentar ese tema de Tirúa, donde trabajé un tiempo y bueno, Perfecto. hay unos hallazgos bien interesantes que pueden estar relacionados con esto. Perfecto, gracias Roberto, encantado, muchas gracias. Bueno, prosigamos por el poco tiempo para hacer la síntesis, seguimos a la siguiente. Estamos viendo que lo vamos a enfocar más bien desde el punto de vista del patrimonio, más que de la investigación científica, que tiene una cantidad de datos enorme y han sido publicaciones especializadas que las tenemos y podemos conversarlas después, pero desde el punto de vista de lo que le puede interesar a la gente, desde el punto de vista patrimonial. Los montículos ceremoniales que tenemos en Lumacupurén, en general son más de 300 montículos, pero son de características arqueológicas, de diversos tamaños, varios de ellos ya bastante destruidos, que se mantienen allí. Algunos los hemos excavado, otros hemos sacado columnas estratigráficas para fechados, pero sí se mantienen más o menos alrededor de 40 montículos etnográficos, que quiere decir que tienen una relación con la comunidad viva, y que son de la misma tradición, la misma línea, digamos, y que la gente le denominaba cuel, lo que le denomina cuel. Estos montículos le da el valor, digamos, al valle, porque hoy día cualquiera puede ir a verlos. De hecho, mucha gente, turistas, los visita. De tal modo que el valor patrimonial del valle descansa, que es el único valle, por lo menos lo que hemos conversado con Tom Dilleger muchos años, y que él ha recorrido bastante América y otras partes del mundo, incluyendo su propio país, ¿no?, Estados Unidos,
nos relata de que la verdad es que es el único lugar en el mundo en que existe una concentración tan grande de montículos ceremoniales todavía en uso con las comunidades vivas. O sea, hay una relación directa entre los montículos y las comunidades actuales, mapuches, que son los herederos de sus antepasados, ¿no? La parte cronológica se encuentran más o menos en un rango entre 1200 hasta el presente, casi hasta 1900. Incluso hay un ceremonial que captamos en el año 80, que estaban ya construyendo otro bajito que todavía está en el valle. Y la forma como lo construyen a través de muchos años, ¿no es cierto? Porque tiene relación a un sistema territorial, a un sistema de linaje y de parentesco, en que los montículos no se construían en 2 o 3 años. A través de los años iban configurándose la plataforma del cual, y finalmente el montículo mismo podía aumentar de tamaño tranquilamente, no sé, en 1000 años, ahí está siempre, y ahí siempre se hacía el ceremonial. Por lo menos hacia el pasado, los que nos relatan desde el punto de vista etnográfico las comunidades, cómo lo iban haciendo. Entonces, ese fechado más bien es arqueológico. Eso vamos a conversar más adelante al final. Pasemos al siguiente. Entonces, el valor del patrimonio es que todavía está allí esos montículos. La siguiente, por favor. Bueno, los montículos cueltas se encuentran también insertos, la anterior. Se encuentran insertos, ahí está. Bueno, desde el punto de vista del rol que pudieran tener los montículos para hacer... no, la anterior, por favor, la que estábamos viendo el relato primero, antes de la imagen. ¿Ese es? Ahí. Sí, ese. Ya. Bueno, desde el punto de vista etnográfico, de varios estudiosos, como ustedes saben, dentro de la literatura antropológica se conoce, digamos, la configuración social mapuche del siglo XVI o antes, quizás por los primeros etnógrafos acá, Faron y otros. Y hasta el día de hoy no se habla de las 4 grandes unidades, partiendo por la primera, que es la propia unidad familiar básica, la ruca, y así se va avanzando hacia el LOF, un conjunto de pachiparientes, hasta llegar, digamos, al Butanmapu, pasando por la Ayarrehue. Pero entre medios tenemos el Rehue. El Rehue, que es una configuración mucho más amplia, un conjunto de LOF. Y en el valle, a través de los años y con la investigación cruzada entre la arqueología y la etnografía, llegamos a detectar un conjunto hasta el momento de 9 Rehue. Y le denominamos Rehue Cuel, porque son un conjunto de cueles que están asociados territorialmente, configurando, digamos, el manejo del territorio y del paisaje. Además que es un paisaje sagrado, digamos, tiene connotaciones sagradas este tema. Y uno va comprendiendo por qué también en los cronistas, ¿no?, del siglo XVI, hasta el día de hoy, digamos, también la gente lo conoce muy bien, las famosas ciénagas de Purén. O sea, por qué hubo tanta resistencia en el valle. Y bueno, es que es el epicentro de una zona bastante sagrada y un lugar que fue característico de grandes pantanos y ciénagas donde estaban ubicados estos sitios ceremoniales y asociados a conjuntos de Rehue, ¿cierto? Conjuntos de LOF, y que tenían relaciones en todo el valle entre sí. Por lo tanto, desde el punto de vista territorial fue bastante difícil para el español de la época poder tener control del territorio, y le costó bastante. Entonces, hasta el momento tenemos, como les digo, 9 Rehuecuel, el Rehuecuel de Rucayeco, que es toda una isla, los que conocen la zona de Butarrincón, para ir a Butarrincón se va primero por una isla, y la isla Rucayeco ya tiene bastante escuela allí. Rehuecuel de Butarrincón, donde hay una concentración de 22 cueles, que lo vamos a ver al final. Rehuecuel Huichallebu, que son unas montañas, unos cerros que quedan al centro de la fotografía que ustedes están viendo, que se excavaron ahí algunos cuel, porque nosotros hicimos excavaciones arqueológicas también en estos cuel, con permiso siempre de la comunidad, y en algunos casos con rogativa inclusive. Rehuecuel Guayonco, Rehuecuel Folleco, que está al lado de la carretera, lo vamos a ver también que está bastante destruido en este momento. Rehuecuel Lolonco, Lolonco tiene la particularidad que son unos cueles bastante grandes, son identificados como cuel por las comunidades, pero son su base es natural, es unos montículos naturales que fueron aprovechados y fueron ostensiblemente modificados. Incluso se nota en la base toda la escalinata y las piedras que tienen, ¿no?
Y hay muchas preguntas ahí que todavía nosotros después de la investigación todavía tenemos, digamos, por la tradición y las influencias que hubieron en este diseño. Y Rapahue, Maicoya, que es un cuel que queda en la base dominando toda una zona muy hermosa de pantanos, que también la vamos a ver en fotografía, y Huichalehue finalmente. 9 rehuecuel en la zona. Vamos a la próxima. Bueno, para poder también hacer una síntesis de qué significaban estos montículos Puel para las poblaciones de la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, y por lo que también podemos, digamos, ver y cotejar en la etnografía actual, había un rol territorial como marcadores territoriales asociados a ciertos tipos de piedra, que todavía hay algunos que allí se permanecen, también para consolidar alianzas y territorios entre los interlinajes. En la época de guerra especialmente, no se olviden ustedes que hubo harto y alto movimiento de linajes, ¿no? En la Araucanía, intercambio de grupos de linaje. Rol funerario también pudiera haber tenido, entierros de jefes de linajes, de machis o de toquis de la época. Un rol ceremonial también, porque las machis hacen sus ceremonias ahí, los guillatúes antiguos, y porque allí tienen su morada, ¿no es cierto?, habitan el espíritu de las machis. Eso fue confirmado por la machi Carmen Curín, por la machi Florencia Vázquez, por la machi actual, y eso significa también que tiene una relación bastante especial, esta expresión que no se ve mucho en otras partes, y que a lo mejor es una pervivencia muy antigua, digamos, previa a los guillatunes o a los guillatúes que todavía vemos en la Araucanía, ¿no? Es mucho más antigua, donde también pudimos constatar que muchos cuel que podrían haber estado dentro de las canchas de guillatún después desaparecieron. Desaparecieron por razones también del avance, ¿no es cierto?, de la modernidad, entre comillas, ¿no es cierto? A veces las propias comunidades también contribuyen a ello de un u otro modo y se va sin querer destruyendo este montículo de que está dentro de las canchas de guillatún. Un rol administrativo, sistemas políticos centralizados del siglo XVI y XVII, y también un rol militar. Pero el principal significado ritual y ancestral que tenían los montículos, en el Cevalle al menos, la información viene de las propias machis, que estaba ligado a un tema de fertilidad y a rituales de sanación, entre la comunidad y la machi y los parientes, digamos, vivos y muertos. Los ancestros, y que estaba relacionado también, ahí hay otro elemento muy significativo de probables influencias, relacionado a la cadena de cerros circundantes en todo el valle, ¿no? Que son cerros también sagrados, principalmente con el cerro Huenucoya, y que tiene ostensiblemente cualquiera que vaya al valle y queda mirando Huenucoya desde el valle mismo, se da cuenta inmediatamente que ese cerro ha tenido modificación física bastante, más allá de lo que pudo haber tenido ahora, ¿no? Son modificaciones que es fácil contratar. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí hay una muestra, algunas fotografías traje para que el público pudiera documentarse. Nietzsche, la palabra Nietzsche, pues, se refiere a la plataforma que tiene ahí el montículo ceremonial. Y la parte que está arriba, la parte superior, es como una explanada, una plaza que se alarga, ¿no es cierto?, desde el montículo hacia el fondo, donde están los arbolitos al fondo, al extremo superior derecho. Y ahí, si ustedes alcanzan a ver, hay otro pequeño montículo pequeño. Y generalmente las expresiones de las canchas ceremoniales donde había cuel se hacían acompañar entre 1, 2 y a veces 4 cueles alrededor. Entonces, esta expresión es variable más que nada por la destrucción que han tenido, digamos, las canchas, con las forestales especialmente en el lugar hasta el día de hoy. Y por eso a veces nosotros recogimos testimonios de 4 cueles que circundaban, como 2 o 3 canchas. Pero en las otras canchas grandes, donde hay cuel también, a veces hay uno o a veces no hay ninguno, ¿no?
Y bueno, ahí ven la modificación, el lugar que fue elegido, este es uno de los más hermosos, lo de menos impactado hasta el día de hoy. Y la foto que está abajo, extremo inferior derecho, fue un momento en que fue un grupo de investigadores que estábamos en el Congreso de Arqueología en Concepción, en Tomé, y Tom y yo aprovechamos de poder invitarlos al valle. Y vinieron bastante, digamos, de la Sociedad Chilena de Arqueología. Allá arriba en el montículo hay varios colegas de Santiago especialmente, que están arriba de este cuel que se ve en la fotografía, ¿no? Y bueno, ahí le relatamos que todo lo que nosotros habíamos averiguado en 30 años de trabajo no era fruto de solamente la inferencia arqueológica, sino que también, y no solo la deducción etnográfica, sino que era el relato directo de la propia Machi. La Machi que está viva hoy día ahí. Y ella tiene un tremendo respeto por toda esta tradición y que se la relató su madre, que la alcanzamos a conocer y que es fallecida ya. Y bueno, allá arriba, abajo está, como le digo, prestigiosos colegas y directores de museos, don Carlos Aldunate, Fernanda Falabella, hay varios muy conocidos ahí arriba de ese montículo. Y en ese momento tuvimos una charla respecto del valor y el significado de todo el valle. El problema de interpretación y el problema de poder aceptar un tema que tiene que ver con una escuela de pensamiento que está muy fuerte, digamos, en Chile, sobre el nivel de desarrollo y complejidad del pueblo mapuche, no es fácil de aceptar de buenas a primeras. Tú puedes estar viendo el lugar, puedes estar parado ahí encima, y la verdad es que contradice muchos elementos que traíamos, aunque estuviera uno ahí mismo en el lugar. Pudieron mirar también el lugar en épocas, porque fuimos en épocas como de primavera, verano, pero que todavía quedaban las lagunas de los pantanos. Entonces se dieron cuenta de que era un valle prácticamente sagrado, completo. En la próxima fotografía. Desgraciadamente todo eso que se ve ahora sin eucalipto y pino está totalmente... Hay periodos, pasa con pino y eucalipto completo, después cosechan y aparecen nuevamente los cuel. Es un tema recurrente en el valle y en toda la Araucanía, ¿no? Por este fenómeno de la pinificación y los eucaliptos de la Araucanía. Bueno, tenemos el más grande de todos los cuel, el padre de los cuel, como le dice la misma Machi y las comunidades, y también los ancianos, los quinche, que varios de ellos fallecieron, pero queda uno solo en Buta Rincón, que reconoce toda esta tradición igual, muy viejito, y esa se llama Tenentrencuel, y obviamente el nombre inmediatamente nos remite al famoso mito, ¿no? de la creación, que es tan famoso entre los mapuches. Y está en el punto más alto del valle, el Tenentrencuel. Arriba tenemos Hualoncocuel o Guayoncocuel. Y lo puse ahí el de arriba porque se ve ahí que está en un camino y está cortado. La plataforma del cual fue cortada. Vamos a la próxima. Estos no están tan bonitos como el anterior porque ya están bastante disturbados, digamos, por las propias comunidades. Ese cuel, el Chenchen Cuel divide a 3 comunidades territorialmente. Entonces hay conflictos históricos por la tierra, la poca tierra que se tiene. Bueno, ahí se alcanza a ver, la seleccioné de una publicación, disculpen lo borroso que está, pero era para graficar que ese mismo cuel Chenchen lo excavamos, fue uno de los que excavamos y estuvimos 3 días de rogativa con la Machi, Luisa Vázquez, la hija de la Machi que nos entregó toda la información y ahora es la hija de Florencia. Luisa Vázquez hizo una rogativa ahí y primero un guillatún que está cerquita como a 100 metros y después fue al cuel. Ella se introdujo en el cuel, oró dentro del cuel, en las paredes que teníamos abiertas ahí, pero al inicio costó primero que nos diera el permiso porque ella tuvo que soñar. Y en su peuma ella dijo de que estaba avalado el tema por los ancestros, por una razón muy particular, que tenía que conocerse. Tenía que conocerse para que pudiera seguir respetándose. Porque es algo muy interesante, lo que no se conoce no se respeta desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Entonces nosotros ahí pudimos excavar y lo hicimos con mucho respeto, hicimos una zanja, una trinchera desde el punto de vista arqueológico, sacamos muchos datos muy interesantes.
hasta llegar al piso que a 5.000 antes del presente, pero es un fechado probablemente que corresponde a una época en que todavía no estaba la plataforma esa construyéndose el cueva. Y la gente que trabajó con nosotros ahí en las excavaciones son del lugar, son todos, digamos, comuneros mapuches de la zona, de Butarrincón. Hasta el día de hoy cultivamos lazos de amistad. En cualquier momento que podemos visitarlos, nos van a recibir allá, y los que vayan con nosotros. Adelante la otra fotografía. Les surgió muchos conflictos también en el momento de excavar ellos, ¿no? Viendo todo lo que salía y aprendiendo de sus antepasados, decían ellos mismos. Tenemos otra expresión de Cuel, de los que están arriba con una vista al valle, abajo donde están las principales ciénagas, ¿no es cierto?, de Purén, las que quedan, porque la mayoría, en el siglo XVIII, siglo XIX especialmente, fueron objetos de tratamientos especiales, ¿no es cierto?, para poder desviar el río Lumacu-Purén y hacer desaguaderos, aunque todavía hasta el día de hoy en invierno se mantiene estos espejos de agua. Tenemos a Maicoyacuel, al extremo izquierdo arriba, está ahí en un momento en que estaba la forestal, había justamente cosechado ese lugar, sí que nos pareció que ese momento era ideal para poder excavar. Ese cuel fue excavado, fue fechado también, y lo elegí más bien por el paisaje, ¿no? La monumentalidad del paisaje. Ahí está la flechita roja indicándolo allá arriba. Y ese tiene cuatro cuelas a su alrededor. Pocos se ven, digamos, se distingue, pero en la foto aérea arriba se ve mejor. Vamos a la próxima. Bueno, aquí estamos hablando, como les digo, del concepto de monumentalidad. Estos son monumentos quizás no tan altos ni tan grandes, aunque algunos sí, como las famosas huacas, ¿no es cierto?, del área andina, centro, son para las personas, digamos, que están escuchando, Perú, Bolivia, especialmente Perú, la costa, hay muchos montículos que se denominan huacas, y bueno, es el mismo concepto, ¿no? Va poco a poco subiendo en el tiempo a través de cientos de años, estos montículos ceremoniales. Ahí hay dos tipos de cuel también dentro de Butarrincón, aunque los seleccioné porque para que vean el impacto que ya está teniendo hace bastantes años, con postes de luz muy al lado, abajo también el que le había mostrado antes, el corte más cercano. Y todos estos cuel están en un proceso de autovaloración por la comunidad, especialmente Butarrincón, pero pasa por varios problemas desde el punto de vista de conservación del patrimonio. Y ustedes saben que la ley indígena también no está muy proclive o no está muy reglamentada desde el punto de vista del patrimonio y de la conservación y la defensa del patrimonio. De hecho, no está reglamentada ese capítulo de educación y cultura. Por lo tanto, nos topamos aquí con un elemento clave, que es la propiedad del terreno. Estos son comunidades que por título merced, que fueron subdivididas posteriormente y después se le dio título, ¿no es cierto?, privado a cada una, parceleros. Entonces ustedes comprenderán que hay harto interés por las comunidades de cómo ellos pueden al mismo tiempo proteger y conservar estos montículos, pero quedar con lo poco que tienen de tierra, donde parte de ella está ahí el propio montículo, porque tiene que comprarse estos montículos para poder protegerlos, comprarlo a la persona, al titular, y traspasarlo a la propia comunidad después. Es un proceso que no es tan largo, pero sí es extremadamente burocrático. Y llevamos en esto como 15 años. ¿no? Porque también entra aquí la CONADI también a ayudar a este tema, de hecho nos ha ayudado mucho, pero siempre llegamos a un punto en que tenemos que volver a comenzar de cero otra vez. Es un tema de gestión que es lo que vamos a conversar al final. La próxima. De hecho, en el Valle Lumacu-Purén hay muchos distintos tipos de sitios, ¿no? Distintos tipos de sitios, pero elegimos este para ver el tema de la charla, la monumentalidad indígena. En términos generales, entre el 2011 y el 2014 fueron los proyectos más grandes que se hicieron de turismo indígena, ¿no? Gestionados desde el Estado. El último fue de Corfo. Hubieron algunos de Cernatur también. En síntesis, la conclusión que se llega, después de trabajar con las propias comunidades muy integradas, que urge mayor gestión patrimonial en estos momentos. El gran problema que tenemos es que muchos de estos montículos, que son los más utilizados por las personas hoy día, que están en directa relación, digamos, entre las comunidades vivas, no así los arqueológicos, esos montículos hermosos, bonitos, están en peligro de desaparición. Y va a desaparecer la mayor concentración
de monumentalidad indígena sagrada mapuche y de América. Porque si bien quedan algunos, quizás con Roberto podemos conversar un ratito más sobre esto que él recuerda de la zona Tirúa, pero a veces nosotros tenemos varios de esos, pero en la zona más ya hacia el norte, por ejemplo, de Contulmo hacia allá, ¿no? En la zona también de Arauco, pero no pasan de ser 2 o 3 o 4, con suerte. Hay pequeños valles en que hay 3 o 4 y otros hasta llegar hasta, hay un valle que es cerca de Contulmo, que hay como 15. Pero la concentración mayor, como yo le decía, más de 40, que son los que están más visibles, están en este valle y esos están en peligro, muy fuerte de desaparición porque, por diversas razones, ¿no es cierto? Por diversas razones. Las propias comunidades necesitan, por ejemplo, sistemas de infraestructura. Como ustedes vieron ahí, la luz, necesitan agua, muchas veces ponen los estanques de agua encima del montículo. Claro, ahí a veces están conscientes que son antiguos y están dejando solamente los que están más asociados a las canchas de guillatún, que todavía las siguen usando, porque también se va perdiendo un poco esa tradición. Hay mucha presión interna en la propia comunidad, a pesar de que saben que son de sus ancestros lo más hermoso que les queda y un recuerdo muy fuerte que sustenta la complejidad, como yo le decía al inicio, de sus antepasados, de complejidad social y cultural. Sin embargo, ellos hoy día se enfrentan a la disyuntiva de tener que depender de poca tierra, muy poca tierra, y necesitan con urgencia, digamos, ingresos monetarios, y lo poco que tienen para poder subsistir, por ejemplo, sería el rubro de la leña. Entonces plantan eucaliptos sobre la poca tierra, y gran parte de esa poca tierra es la cancha ceremonial, es el Nichecuel, la cancha mayor de la ceremonia, y el montículo. Todo eso lo ocupan, plantando árboles, eucalipto especialmente. Y el eucalipto con sus raíces va destruyendo estos montículos. Y los caminos también van cortándolos. Pasemos a la próxima. Sí, debemos reconocer y agradecer a algunas personas particulares de la zona especialmente que nos dieron permiso, que como no está en tierra indígena, algunos están en zonas privadas, por ejemplo, de descendientes franceses, alemanes, y saben de esta tradición y han cuidado los montículos, han hecho un perímetro de una hectárea, y han cuidado algunos de los pocos cueles. También algunas forestales, muy pocas, pero sí también han tenido una muy buena recepción y también lo tienen cercado y vetado para que nadie entre en ese momento a ni siquiera verlos. Entonces es un cuidado mínimo que logramos hacer. En la zona exclusiva de Buta Rincón, ahí teníamos como ejemplo la mayor concentración de 22 cueles. Y en el extremo, inferior, está, creo que se alcanza a ver, no se alcanza a ver Rehuecuel, que está más arriba del cuadrado rojo, que es el Guillatúe, un poquito más atrás, pero se está cayendo ya en la figura, no se alcanza a ver, estaría el cuel Tren, que es el que domina esta concentración de cueles ahí en una península muy particular, porque es una península, como ustedes ven ahí, que tiene 2 alas, es una forma de U hacia el noreste. Y al frente, atravesando el valle, está otra concentración de cuel que apunta en sentido contrario. Lo que nos dice también de que el uso y el manejo del paisaje no fue al azar. No fue al azar, digamos. Hay una forma que se mantiene muy ancestral de por qué eligieron esa forma en U. Y hay muchos elementos más en el valle, como el cerro que yo les hablaba, porque lo visitamos, tiene restos, bueno, Coya, el cerro grande, ¿no? En Purén, tiene algunos restos, digamos, de construcciones en piedra, muralla. Entonces la pregunta es, ¿esto de qué época o a qué tradición o influencia cultural pertenece? Puede ser pre-mapuche, puede ser los antepasados mapuche, estamos todavía en esas preguntas y en esas dudas. Entonces ahí estamos hablando, lo decimos en las publicaciones, de un patrón andino. Incipiente quizás, porque no se olviden que en la costa de acá, también nosotros investigamos ahí en Puerto Saavedra, y ahí mismo en el valle hay restos de camellones, que es un tipo de agricultura intensiva propia de pueblos andinos. Entonces, este patrón en U, también que se ve en los guillatunes, es un poco la hipótesis que se ha venido manejando, especialmente la han ido desarrollando Tom Dileje, y ya se han sumado otros investigadores ahora, porque hay otros rasgos desde hace más de 40 años, acá en la zona de Araucanía.
quizás estamos en presencia entonces de antiguas pervivencias, ¿no? Y que el mapuche en algún momento pudo retomarla o pudo tomarla en el siglo XIII, por ejemplo, en el siglo XII quizás, y la continuó. La próxima. Son hipótesis que vamos a ir desarrollando más en profundidad después con la arqueología. Esa que le acabo de mostrar es para que vean ustedes que hay un circuito turístico ahí. Ese fue uno de los últimos proyectos que se hizo turismo con la ayuda también de Corfo. Y bueno, el emprendimiento turístico es lo que está quedando para las comunidades que viven allí, ¿no? Las comunidades indígenas que viven allí, el compromiso lo tienen. Ellos agradecen mucho este reforzamiento identitario donde pasa por primero, no solamente el cuerpo, sino que a partir de allí ellos van a toda la historia, digamos, que les identifica, partiendo desde la época española, ¿no? Revalorizan su patrimonio cultural comunitario. Y bueno, ahí uno digamos, se encuentra con realidades de que hay muchas personas, incluyendo a veces hasta los propios comuneros más jóvenes, que tienen, digamos, han ido al liceo, ¿no es cierto?, han pasado por educación y han regresado al valle algunos. A veces se confunde, y yo creo que el ciudadano común y corriente hasta el día de hoy también sucede eso, ¿no? Se confunden los héroes y las fechas, de tal modo que saltan desde el siglo XVI contra los españoles y llegan hasta la época de la colonización rápidamente, ¿no es cierto?, en el siglo XIX inmediatamente, y se le confunden los grandes loncos, pues, ¿no? Se confunden los loncos del siglo XVI con los loncos del siglo XIX. Entonces eso es muy común, ¿ya? Porque también hubo bastante presencia, hay fortines ahí de la época de la militar, digamos, de la ocupación militar de la Araucanía, y hubo muchas batallas también, y se confunde un poco con las batallas con los españoles. Entonces, entre medio el cual cuesta bastante. Entonces, lo que optamos en estos proyectos iniciales de reforzar la identidad es contar la historia y compartir y conversar con ellos. Desde el siglo XIII más o menos, digamos, de cuando se habla un poco de cómo pudo haber sido antes el Wallmapu, ¿no es cierto?, con esta presencia también inca, hasta el momento en que empieza la erradicación. Entonces allí le empieza a quedar más claro a ellos cuál fue la relación con la corona española y cuál fue la relación con el Estado de Chile. Y ahí comienzan a comprender y a entender muchas cosas que hasta el día de hoy, si uno no conversa con ellos de su historia, no las entiende. Son personas muy cariñosas, extremadamente afables, muy esperando que esta gestión patrimonial se pueda gestionar a un nivel más profundo, para especialmente proteger a estos cuel, a estos montículos ceremoniales que, como le decía, la última expresión que va quedando. Hay algunos muy interesantes, hay como 30 en la zona de Pucón, Villarrica, más arriba de Pucón, pero son arqueológicos. De hecho, ni siquiera viven comunidades hace muchos años, digamos, cuando vino la erradicación ya no había casi comunidades. Acá siempre ha habido. Aquí hay una continuidad del siglo XVI hasta el día de hoy. O sea, es el único valle que tiene esa riqueza, incluso más atrás del siglo XVI. Con los fechados radiocarbónicos estamos en el siglo XII y tenemos un fechado de 5.000 y tanto inclusive. Entonces hay una tradición continua. Y esta que está allí es la Luisa Vázquez, que es la principal machi de la zona que cuida Butarrín, con ella como la guardiana de esos pueblos. Y está con su esposo ahí, ¿no es cierto?, que es el que le hace de las veces de Dungu Machife, ¿no es cierto?, la que lo acompaña en su ceremonia. Y cuando ella está en trance, él le traduce. Son matrimonios. Al lado derecho abajo está nuestro colega, el antropólogo Arturo Rojas, cuando estábamos trabajando con todos los dirigentes de la zona, cuando estábamos haciendo estos talleres pequeños de inducción al tema. Y bueno, con esta vista queríamos terminar, porque lo que importa es las comunidades vivas que se puedan transformar en guardianas de este patrimonio, que es un patrimonio monumental que quizás años atrás tenían más problemas el resto de los colonos que había por tantos problemas que han habido, ¿no?, en el valle, pero hoy día lo aceptan de muy buen agrado. Ahí no se olviden que hay seis digamos, expresiones sociales y culturales en el valle,
No me quiero referir a grupos étnicos, que es muy complejo y además muy frío el término, digamos, son descendientes, ahí hay descendientes de franceses que han construido en el valle, los colonos franceses, hay por supuesto españoles, hay alemanes, hay suizos, hay italianos, y bueno, y están los mapuches, y todos conviven bastante bien, entonces, al día de hoy, porque han pasado por sus historias, ¿no? Y poco a poco las empresas forestales igual van entregando ayuda, han entregado algunas presas a manos también de las comunidades. En Chanamán, por ejemplo, donde hay un conjunto de cueles, ese es un rehuecuel completo, lo entregaron para ellos. Pero las comunidades, como no tienen este apoyo y esta gestión patrimonial, siguen preocupadas de la forestación y los montículos entre medio de los bosques. Ahí quedan. Ahí quedan, destruyéndose con las raíces y todo, no se les saca mayor provecho. Excepto la zona Uta Rincón, donde a partir del proyecto Corfo de Turismo se pudo plantear una base y ellos tímidamente, incluso los libros que tenemos nosotros, que lo que yo les mostraba, por ejemplo, ¿no? Que les mostré este otro, que se lo hemos regalado a las comunidades, ellos pueden estudiar y comparten con los turistas y empiezan a tomar conciencia y apropiarse de este patrimonio y es muy interesante cuando hacen como de guía, no improvisado, y les hablan en un lenguaje a los turistas entre científicos y el lenguaje coloquial de ellos, para poder referirse y darle la importancia a este patrimonio que ellos tienen. Pero obviamente falta toda una gestión bastante fuerte. Y ahí el gran tema era el rol que cumple la ayuda que le puede dar el Estado a través de la municipalidad, por ejemplo, y los servicios públicos en su conjunto. Hay un tema de gestión de infraestructura para proyectos de este tipo que puede ser visitado por el valor que tiene a nivel internacional, pero no tienen, digamos, la mínima infraestructura física de higiene, de salubridad, de paisajismo, de poder limpiar toda la zona y ofrecer estos parques maravillosos a veces que se ven en otros lugares. No estamos hablando de Europa, ni siquiera de Estados Unidos, de Canadá, estamos hablando de algunos lugares de Centroamérica que con mucho esfuerzo se ha logrado, ¿no? E incluso en Perú mismo, ¿no? Tenemos la zona de Caral, por ejemplo. Pero acá tenemos el Valle Lumaco Purén, que es una joya, en otras palabras, y está prácticamente abandonado. Entonces el tema de gestión patrimonial es un compromiso que la comunidad ha asumido por ellos mismas y siempre están abiertos a toda ayuda que se les pueda dar el Estado. Y no solamente el Estado. Entonces, y también a ayudar a todos los investigadores. Increíble la recepción que ellos tienen, no tienen ningún problema, siempre que sea con el respeto debido. Hemos querido hacer esta pincelada porque el valor que tiene el valle no solamente está en la historia, y está en la ciencia, en la arqueología, que hemos comprendido muchas cosas, ¿no? El enfoque multidisciplinario entregó datos bastante complejos, pero que la gente no lo entiende, la gente de la comunidad, y tampoco el tema patrimonial está incluido. Digamos. Los proyectos científicos, generalmente los arqueólogos, adolecen de esa parte, aunque sí han habido experiencias hoy día en pleno desarrollo, muy valiosas, pero son muy poquitas. Entonces aquí tenemos una oportunidad futuro. Yo les quería dejar con esa inquietud y encantado de haber estado compartiendo y gracias por la invitación. Eso. Gracias, don José. Recordar que estamos conversando con el antropólogo José Saavedra Zapata sobre el patrimonio monumental y ancestral indígena del Valle Purén en Lumaco. Roberto, ¿algún comentario, observación, pregunta? Sí, no, muy entretenido, muy interesante la charla. Me parece súper apropiado el enfoque además de gestión que se plantea, además de todo lo que ha implicado investigar estos espacios en sus dos dimensiones, no solo constructiva, ¿sí? Arqueológica, sino viva, como en su relación con las comunidades actuales y recogiendo con quinche y población local la herencia, ¿cierto?, que ha ido quedando de conocimiento en torno a este patrimonio, a estos monumentos. Me
me parece un enfoque súper interesante, además verlos como efectivamente como monumentos indígenas o de pueblo originario, que en general, claro, existe como el estereotipo, ¿no? De que los pueblos originarios, como en Chile, como que no dejaron huella, salvo Isla de Pascua, una huella monumental, ¿sí? Y claro, los pueblos son una tremenda expresión de lo constructivo, que tiene una dimensión no solo arqueológica, sino hasta tiempos actuales, una continuidad de uso, que me parece súper notable, además de la concentración que nos hablaba José, son varios datos que no manejaba, que me parecen muy interesantes, y lo último que planteó en términos de gestión como paisaje, también me parece que es un paisaje evolutivo, porque la UNESCO en sus nociones de paisaje habla de los paisajes relictos, los paisajes diseñados, y los paisajes evolutivos en que en el fondo hay una relación hombre-naturaleza o cultura-naturaleza que se va desarrollando en el tiempo, pero que se mantiene vigente. Y yo creo que, claro, por lo que plantea José, sería, yo creo, el caso. O sea, hay una relación hasta tiempos actuales, con profundidad histórica, pero que se mantiene. Y eso es el paisaje, un paisaje que debiera resguardarse, debiera ponerse en valor, y por qué no, digamos, revertir procesos que lo han dañado. O sea, creo que la gestión podría ir en esa línea de poder revertir daño, ¿sí? Por supuesto que es complejísimo cuando está atravesada la propiedad de la tierra, digamos, por distintas capas, ¿cierto? Una capa de propiedad ancestral, con la propiedad actual privatizada, ¿cierto? Entonces que implica una serie de gestiones de voluntades, ¿cierto? Para hacer esa gestión cuando los sitios de valor monumental o patrimonial, digamos, están en propiedad privada, que pasa en muchos lugares. Acá lo bueno es que hay comunidad, entonces esa gestión puede tener respaldo comunitario, puede tener control social, y bueno, y se ha traducido, como decía José, en voluntad, ¿cierto? De que se entreguen sitios, se restituyan, ¿sí? Eso, claro, por ejemplo, en Aysén, yo me acuerdo en un estudio de paisaje que hicimos en la cuenca del río Ibáñez, había sitios, por ejemplo, cuevas con manos pintadas, pero que estaban dentro de una propiedad particular que no le daba uso turístico, ni le veía un potencial en esa línea, entonces tenía dentro las ovejas. Y las ovejas que, no sé, pues, generaban humedad, en fin, daño permanente, y era súper difícil de gestionar porque, claro, habría que comprar voluntades o si no la persona redestinar. Acá creo que por la presencia de las comunidades y el uso actual facilita quizás una gestión, digamos, posible en esa línea. Lo otro, claro, yo les comentaba que ya más anecdóticamente, porque yo fui hace años, digamos, trabajé en Tirúa en temas como antropólogo, pero más de desarrollo comunitario. Y tocó que justo donde vivía, que hoy día se llama sector Puente Tierra, el nombre antiguo era Pucuel, del lugar. Y ahí, bueno, vive la familia Millanao en Catenes, la comunidad, viven los Millanaos, y el vecino, don Damasio Liempi, donde araba, digamos, y plantaba las papas, siempre que araba encontraba alguna cosa, cantarito, una vez encontró una lasca como de 2,5 metros por 2 metros, y la sacó y la utilizó para hacer un radier, digamos, porque claro, en otros tiempos no se entendía el valor, esto fue cuando en su juventud, y salían muchas cosas que no se rescataron lamentablemente, y cada vez que iban los arqueólogos no encontraban nada. Pero en cambio la gente arando la tierra encontraba una y otra vez cosas, y bueno, se recordaba que el lugar se llamaba Pucuel, y se recordaba que ahí se enterró alguna vez a un señor, un importante señor mapuche. Lo que se recordaba es que se enterró con caballo y todo, con caballo, montura y espuelas de plata y qué sé yo. Puede ser una reconstrucción a propósito de esta como imaginario de los tesoros, pero
pero yo creo que ahí hay elementos, sin duda, sobre todo por el nombre del lugar, que a lo mejor hay algo más, porque memoria queda poco. Efectivamente, ahí no se trata, no hay nada visible, evidente, como Cuel, como lo que nos mostraba José, y de uso tampoco queda, digamos, una relación con el uso, sino más bien algunos elementos como de hallazgos y de toponimia. Y bueno, y recordar la toponimia también, recordar que el nombre antiguo era Pucuel, porque hoy día es Puente Tierra. Don Está el José, micrófono apagado, José. tiene el micrófono apagado. Gracias. Coincide con la zona, decía, de la costa, ¿no? Donde está toda esta expresión. Claro, nosotros también nos costó bastante, varios años, el relato, irlo recogiendo, el relato, digamos, etnográfico, porque también está fragmentado. O sea, está en las mentes de todas las personas de distintas edades. Si nosotros tomamos un solo quincho, una sola machi inclusive, o un comunero, tienen una manera de relatarlo y se recuerdan de algo, de un pedacito, de un mosaico muy grande, que no lo tienen todo, no lo tienen, digamos, en su recuerdo, en su mente, pero hubo que irlo reconstruyendo porque está fragmentado en distintas capas igual. Entonces fue un trabajo largo en distintas comunidades donde uno va armando el rompecabezas de lo que pudiera haber sido, el valor que hubiese tenido en la época, y bueno, la propia Machi también, otra Machi que todavía está viva en la zona, pero está muy enfermita ella, tiene más de 80 años. Asistimos en una rogativa de ella en Boyonco Cuel, que era el cuel de ella, porque por ejemplo Luisa, que está aquí en la fotografía, tiene su propio cuel, que es Tren Tren, el más grande, y guardiana de los demás, pero esta otra, Juanita, ella era de Boyonco Cuel, y cuando hizo su rogativa en la noche, nosotros, con permiso de ella, le grabamos. Y ahí nos dimos cuenta después, dos fenómenos. Uno, que era ella en un momento hablaba de los Cuel, y cuando tuvimos que transcribir con una especialista, con María Cachileo de la Universidad de Austral, la doctora María Cachileo, ella nos explicaba que era un mapuzugún arcaico, que a ella misma le costó mucho y tuvo que investigar, volver a terreno por varios meses, incluso hablar con otras machis para ir reconstruyéndolo. Ya era un mapuzugún arcaico que mantenía la machi en su trance, en la forma de hablar, de referirse a los Cuel. Y después cuando ella sale del trance y le relata el Dungu Machife, bueno, ella acepta y habla un poco de cómo podría ser su relación con el espíritu o con los antepasados que están relacionados con ese Cuel. Pero también todo eso está en el nivel inconsciente de la Machi. Ahora, ella a través de los años se va siendo consciente de qué, de que el Cuel representa eso sagrado, pero el significado detallado de cada uno de los elementos que están allí en el paisaje mental, por así decirlo, en su relato ancestral, eso sale solo, digamos, en el momento del trance, cuando ella está rogando por toda la comunidad, por todo el territorio. Entonces, a nivel consciente hoy día, a la Machi sí le queda la conciencia de que, bueno, que ese lugar es sagrado, que hay que cuidarlo, que ella es la guardiana, etc. Un poco como haciendo el paralelo, no tiene nada que ver porque no es la religión aquí, no entra el tema religioso nuestro, pero para poder entenderlo las personas es como cuando hay un sacerdote, ¿no? A lo mejor un novicio no ordenado, pero cuida la iglesia, sabe que es sagrada, cuida los elementos, todo, pero no puede oficiar todavía. Y cuando oficia la misa no tiene mucha idea de lo que puede hacer si le dan algún encargo. Distinto un sacerdote ya ordenado, es cierto que sabe. Inclusive ese sacerdote puede que ignore muchos elementos muy ancestrales del cristianismo, pero él repite nomás el ritual. Pasa lo mismo con el mundo fenoménico de la Machi, ¿no? Como una de los íconos que hay acá en el mundo sagrado mapuche. Ahora no solamente está asociado a ese tema en términos de lo sagrado, no solamente a la Machi, está asociado a lo sagrado, al manejo del territorio y al paisaje que decía Roberto, ¿no? Es un paisaje sagrado que tiene que ver con los linajes, con la apropiación del territorio, con el concepto, digamos, de estar relacionado su mundo, su cosmovisión en general, y su territorio. Y de ahí entonces hay un paso al concepto de poder defender lo más sagrado que tienen hasta con su vida. Entonces yo creo que el Valle de Purel Lumaco tiene muchas capas de interpretación en ese sentido,
y por eso que sería interesante a largo plazo, porque los estudios ya se han hecho, están todos los estudios patrimoniales esperando ahí, de distintas consultoras que participaron en su tiempo, servicios públicos, etcétera, pero falta un manejo de un programa integral que empiece a andar con respecto a este valle. Los alcaldes sí están siempre con la buena disposición, de los dos lados, ¿ya? Del Lumaco y de Purén. Ellos saben toda esa historia y siempre la recuerdan, ¿no? Así que ofrezco también en cualquier momento pudiéramos dar una vueltecita y conocer allá de primera mano, con todo gusto. Sería Sí. maravilloso. Ojalá pronto salgamos del confinamiento para Sí, ir a hacer ese recorrido. Bueno, muy importante ahí lo que puede hacer la Oficina Técnica Regional del Consejo Monumento, que tenemos la suerte ya desde el año pasado contar con el Consejo Monumento en la región y estos procesos pueden recogerse de una manera mucho más eficiente, cercana, involucrada. Así que hay una oportunidad que antes no estaba. Exactamente. bueno, José, una de las preguntas que plantearon a través de nuestra transmisión es, ¿dónde se pueden adquirir los libros que usted indicó? ajá, el Monumento Imperio y Resistencia del 2010, que no sé si estará agotado o no, pero estaba en venta en el Museo Araucano, acá en Temuco. Tiempo atrás estaba en venta allí, yo sé que se agotó, pero había llegado de nuevo, no sé si estará allí, y si no está, al menos pueden a través de esa vía mandarlo a solicitar. Y lo editaron en el norte, una gestión allá en el Museo Gustavo Lepese y lo editaron allá. Y este otro es, bueno, este está más difícil ya, pero está en Amazon. ¿No? Ya en Amazon. Son textos que se pueden comprar por internet. Disculpe, don José, ¿y esos textos, los nombres, nos puede compartir para publicarlas a las personas después? ¿O después lo Claro, hacemos? claro, se lo envío, ¿cómo no? Ya, Por perfecto, muchas supuesto que sí. gracias. Hay varias preguntas en la plataforma. Que dice, ¿qué medidas de protección y conservación ha implementado el Consejo de Monumentos con los cuales? Usted igual en parte respondió esa pregunta, pero como bien decía Roberto, ahora que estamos presentes, ¿qué visión tienes respecto a eso? Bueno, es un tema que probablemente está en transición, porque hay varios elementos ahí en juego. Por ejemplo, la nueva ley de patrimonio también tengo entendido que todavía está en debate. Bueno, muchos años había un tema de irse revisando, pero ahora ya estamos ya en tierra derecha. Creo que se está debatiendo lo último. Y eso va a facultar probablemente al Consejo Monumento de abrir, digamos, líneas de interés no solamente de gestión, sino que también de cuidado, protección, de a lo mejor cierto tipo de monumentalidad que no se había considerado tanto en el pasado. Siempre se ha considerado la línea indígena, pero desde el punto de vista, digamos, de ciertas riquezas muy especiales que existen a lo largo del territorio, no se había tenido esa oportunidad. Yo creo que el Consejo Monumento puede tener mucha importancia y un rol de protección, más bien de poder ayudar a la gestión, porque en términos de una declaratoria, por ejemplo, como ha sido un poco la herramienta que ha utilizado a veces el Consejo a través de los años, desde los años 60, 70, ¿no? Hemos visto ya, hemos asistido que eso hay que trabajarlo bastante, todavía tiene mucho que mejorarse, pero en este caso estamos hablando de un territorio que también está protegido por la ley indígena. En su tiempo hablamos de un parque monumental y hablamos de un parque monumental no arqueológico, no porque no se pudiera y no porque no exista ahí patrimonio arqueológico. De hecho, los mismos cuerpos son un patrimonio también arqueológico. Sucede que la mayoría de ellos que se puede poner en valor ahora están cruzados por ser un patrimonio etnográfico, con comunidades vivas. Entonces, como está pasando hoy día en el mundo, inclusive mucho patrimonio arqueológico, las comunidades que viven cercanas, al menos, por ejemplo, en Tiahuanaco, hoy día están plenamente posesionados, pero 3 años atrás había grandes problemas. Entonces, ahora
se empezaron, digamos, las comunidades a tratar de acercar al patrimonio arqueológico. Entonces, en este caso del Valle del Cuel, las comunidades son protagonistas mucho en ese sentido. Y quizás por el lado de patrimonio monumental indígena, más que monumento arqueológico, es donde hay que entrar. Lo cual no quita mérito y todo lo contrario a la acción del Consejo de Monumentos, porque también el Consejo de Monumentos puede tener, digamos, un protagonismo muy interesante desde el punto de vista de una línea de trabajo muy interesante, muy fuerte, que se va a venir en los próximos años, ¿no? En términos de modernidad. Vamos a tener que asumir, queramos o no, estos elementos del mundo indígena, y que no se habían hecho hasta el momento, por una serie de circunstancias que estábamos atendiendo en otros frentes quizás, y por lo menos en el Valle nosotros hicimos la investigación científica. Está demostrado, está ahí, están todas las bases, falta solamente el tema de poder empezar a trabajar herramientas. Yo creo que va por el lado de la gestión y junto con la participación de las comunidades, y preguntar también cómo ellos lo van a asumir. Se cruza con muchos problemas. Hay un tema del valle, de poder, digamos, acceder el valle a muchos servicios para poder, digamos, ponerlo en valor. Entonces, esos servicios no se puede poner en valor o proteger un monumento patrimonial aislado en una selva y que nadie lo conozca, ni siquiera tenga acceso, o sea muy difícil solamente especialistas acceder. Estamos en otro mundo ya en que el acceso a los lugares patrimoniales tiene que ser muy bien pensado, con mucho cuidado, pero tampoco aislarlos, digamos, tampoco poner muchas vallas, porque si no al final la gente no se va a apropiar de ellos, no los va a cuidar responsablemente. Entonces, es un trabajo yo creo que es todo un desafío para el Consejo de Monumentos Nacionales en este sentido, ¿no? Que nos apoyó mucho. Los 30 años de investigación siempre estuvimos mano a mano con el Consejo de Monumentos Nacionales en ese sentido, pero faltó la otra parte, que fue responsabilidad nuestra también, no haberles puesto el valor en su momento probablemente. Hay una deuda ahí del mundo arqueológico también. Complementando con lo que señala José, quizás también desde la Oficina Técnica Regional, indicar que obviamente cualquier iniciativa declaratoria debe surgir desde las propias comunidades. Y en ese contexto, nosotros estamos constituidos como oficina recién en octubre del año pasado, y obviamente en este sentido la región de la Araucanía, estamos al debe en la protección de nuestro patrimonio, particularmente el patrimonio indígena. Y es por ello que estamos iniciando un proceso de consulta, de diagnóstico, que ya ha avanzado la CONADI, también trabajando con patrimonio indígena del Servicio Regional del Patrimonio, pero obviamente la acción principal debe nacer de la propia comunidad, y también enmarcado quizás retomando una conversación que tuvimos la mañana, que también mucho de la legislación vigente del Estado chileno requiere en estos aspectos tan sensibles una consulta hacia las comunidades. Sin eso no podría tener sustento cualquier tipo de protección. Y eso nosotros estamos recién trabajando en cómo iniciar esas acciones, una suerte de metodología para validar ese tipo de protección. Dando respuesta un poco a la inquietud que nos hizo Irley Iturriaga Vilches en la fanpage. Solo que, si me permite, quería mencionar dos experiencias que el Consejo de Monumentos y el Estado, más allá del Consejo de Monumentos, Ministerio de Educación también, en ese sentido, estuvo involucrado en temas de patrimonio indígena. Grandes experiencias fueron dos, enormes, que están vigentes todavía, y de las cuales tenemos que aprender mucho, porque ahí tuvimos algunas formas de hacerlo a lo mejor que tendríamos que replantearlo. Uno fue tratar de declarar monumento, no monumento, se declaró, fue una declaratoria del Consejo Monumento al Guillatún, ¿no? Al Guillatúe, como patrimonio de la humanidad. Como sitio ceremonial. Claro, como sitio ceremonial, pero se trató en un momento, se elevó como patrimonio de la humanidad. Tuvo un proceso largo y harto esfuerzo, y fue respaldado por muchas comunidades, muchas, pero también fue no respaldado por muchas comunidades también. O sea, ahí está un gran problema que se tuvo, y ese es un tema. Y el otro tema, la lengua. O sea, el asunchefe, el grafemario oficial,
Y bueno, hay como 4 o 5 alternativas más. Entonces, muchas comunidades hoy día que en términos de patrimonio de su lengua no están de acuerdo también. Entonces, y eso pasa por la historia también del pueblo, cómo se organiza, en este caso el pueblo mapuche. Entonces hay que ver el tema de los patrimonios cuando tienen una connotación sagrada o cultural muy trascendente, es delicado y hay que lograr un consenso para eso. Entonces, ese es el tema que tenemos que construir. Porque ellos, lo interesante es que están conscientes que si no hacemos algo, yo creo que dentro de 10 años más ya casi no van a ver cuáles. Sí, eso es lo interesante de la consulta que plantea Cristian, que finalmente, claro, un patrimonio no es de una comunidad, de la comunidad, o sea, un patrimonio de este tipo. Es complejo que sea el Estado de Chile o el Consejo de Monumentos el que diga que es patrimonio, debe ser ¿cierto? Los herederos de ese elemento los que hagan la solicitud y hagan el proceso. Pero esos herederos no es la comunidad inmediata necesariamente, o sea, probablemente puede ser mucho más la población mapuche involucrada en un elemento y en la toma de decisión, por lo tanto. Entonces ahí la consulta pensaba como un proceso más amplio, informado y riguroso, es una buena herramienta para este tipo de procesos. Yo quería mencionar, me acordaba un poco, bueno, la importancia de dos cosas que dijo José que me parecen clave, el tema de cómo ayuda a la declaratoria, pero también que no se convierten en vallas que expulsen a la gente, como pasa, por ejemplo, con las iglesias de Chiloé, que en la medida, digamos, que está más presente la gente y el uso de las iglesias, las van restaurando, están involucradas en su mantención. En cambio, mientras más monumentalizada y resguardada por el Estado, se va como expulsando a la comunidad y eso a su vez le va quitando la posibilidad de, digamos, mantenerse, conservarse, pero por la misma actividad, por el uso. O sea, quizás la mejor medida de resguardo es el involucramiento de la gente en el uso de estos elementos y mantenerlo, digamos, sobre todo si está. No se trata de reinvolucrarla, sino de posibilitar la continuidad del uso. Y otro ejemplo, pero al revés, que me parece bastante virtuoso en Isla de Pascua, antes de que existieran las OTR, estaban las secretarías técnicas del patrimonio en algunos lugares. En el caso de Isla de Pascua, existía por un lado un consejo local, un consejo asesor de monumentos nacionales, que ellos lo consideraban su propio consejo, o sea, como un consejo autónomo, que bastaba, no era necesario el Consejo de Santiago, porque tenían su propio consejo, pese a que era consultivo, finalmente ellos consideraban que era resolutivo y finalmente terminaba haciéndolo. Y tenían una secretaría técnica que en el fondo apoyaba el proceso, por un lado, constitución de este consejo y luego de, por ejemplo, establecer un reglamento a propósito de que toda la isla es un monumento histórico. O sea, uno puede pensar un territorio que tenga una categoría de monumento y luego digamos, implica una serie de medidas. Todo lo que se haga en ese territorio tiene que pasar por una autorización, o sea, pasa a tener como una especie de curaduría, que es bien interesante. Además, ese reglamento que construyeron implicaba, por ejemplo, ellos decidieron que todos los arqueólogos que pasaran por ahí tenían que ser Rapa Nui. Que todas las piezas tenían que quedarse en la isla, los hallazgos, si salían tenían que volver. No sé, son una serie de decisiones que tienen que ver con que es patrimonio vivo, que tiene una relación con pueblo vivo. Entonces, son ejemplos virtuosos que se pueden sacar a propósito de la nueva ley. Y si no hay nueva ley, bueno, la antigua, o sea, si no hay todavía, la antigua ley también permitía esta figura como un consejo asesor, una declaratoria territorial y una unidad técnica, que en este caso están los elementos, o sea, está una zona con cuel patrimonial que tiene un recuerdo como, entiendo que como ADI, ¿no? José, es un área de desarrollo indígena. Sí, el Adipol Nahuelbuta. Perfecto. Claro, entonces son capas patrimoniales que yo creo que
implicarían y podrían, o sea, lo que nos está faltando es un consejo regional que tenga ese carácter, además que sea representativo del pueblo mapuche, o sea, que no sea solo técnico, sino además con una representatividad de las identidades en juego. Estas 6 capas que también nos hablaba José de ese territorio, pero que eminentemente tiene un sustrato predominante que el pueblo originario, mapuche. Ya, disculpen, en función del tiempo, está muy interesante todo y es cierto, Roberto, o sea, sería, para nosotros como equipo dentro de la región sería un avance maravilloso, esperemos que pueda ser así. Hay muchas felicitaciones, don José, hay bastante aceptación y agradecimiento sobre su trabajo. Fernando Ulloa hace una consulta, dice, me gustaría consultarle de qué manera podemos comprender a los CUEL como elemento que se relaciona con el riego y la irrigación del valle en Puré Lumaco, y también qué relación puede haber entre la idea de RENU y estos CUELes. No sé si está correcta la palabra RENU. Sí, el RENI, sí. Reni. Bueno, la primera queda con la gente que vive allá, que todavía conserva sus tradiciones. Hay relatos que hay lugares ahí en Butarrincón, por ejemplo, que asocian a veces a los cuelas a ritos del estado del clima, ¿no? De hecho, hay un lugar exacto donde los antiguos hacían lloverdes. Y bueno, los más viejitos todavía tienen recuerdo de. Eso me recuerda un poco lo que pasó en Australia, ¿no? Pasó en Australia ahí con. No fue, digamos, tan informado, pero hay relatos de que los últimos grandes incendios que hubieron y las comunidades indígenas tuvieron un protagonismo cuando cayó un aguacero tremendo que ayudó bastante a parar eso, ¿no? Entonces son conocimientos que hoy día la ciencia también en términos paradigmáticos está asumiendo lentamente. Bueno, el CUEL tiene una relación, eso queda con la comunidad, porque es parte también de sus temas, digamos, más reservados, y es probable que haya una relación allí para el tema climatológico. De hecho, en sus rogativas que hacen últimamente, cada vez están más preocupados y cada vez ellos se defienden con la ceremonialidad que queda en el valle, ¿no? Con sus ceremonias, con sus ancestros, para poder protegerse de este avance de la sequía, las napas de agua que se mueven, etc. Y debe haber alguna relación, pero está en el ámbito más reservado. Y la otra parte que preguntaban era el CUEL con los RENI. Bueno, es una tradición que siempre ha estado en la Araucanía, digamos, en los relatos, ¿no? Son lugares que tienen múltiples significados, desde de ser lugares antiguos donde moraban, digamos, ciertos personajes que preparaban a otros dentro del mundo mapuche, pero que fueron registrados por cronistas, digamos, que se perdió ya un poco ese relato. En la noche de los tiempos, por así, se perdió un poco, pero todavía el Reni queda reservado para un lugar muy respetado y con mucha reverencia y mucho temor. El Gran Valle mismo, Puren, quiere decir Pu-Ren. Pu, Pus es un adjetivo que es el lugar, el aquí y el ahora. Pu es lo más puro, lo más prístino. La esencia de algo es Pu. De ahí, por ahí cuando dicen el saludo igual Pu Peña y Pu la mía, no sé, el Pu denota eso dentro de otras cosas, pero denota lo más sagrado. Y a continuación, Ren viene de Reni, que es el gran hoyo. Cuando uno llega al Lumaco, baja un hoyo, no anda nada. Y eso porque también los geólogos que trabajaron en el proyecto nuestro también vieron, bueno, esta es la explicación natural también, ¿no? Que era un gran lago, un paleolago muy antiguo, que dejó una cuenca. Bueno, cuando fue poblado por el ser humano en algún momento, ese valle empieza a tener una connotación sagrada. Entonces se transforma en un hoyo, que es el Reni, la cueva.
Y dentro del mismo Purén también hay lugares que tienen hoyos, tienen cuevas, tienen lugares. Por ejemplo, el mismo Huenucoya, que tiene lugares que le llaman sectores de Reni. Y en Huenucoya es el cerro más sagrado que hay en el trasfondo de las montañas sagradas que rodean el valle y que están relacionados con los distintos cueles, los más grandes. Hay Reni. Ahora, ese es un tema más quizás etnográfico que se puede conocer, investigar. Las machis conversan sobre esos temas también abiertamente. La parte más sagrada se la reservan, pero hay muchas cosas que las machis a veces conversan. Sí, de hecho hay una relación. Hay un modo de acceder, digamos, del cuel físicamente, y también hay un modo de acceder espiritualmente a través de esta concepción de Ren, de puerta que se abre, que uno entra, ¿no? Son otras formas también de entender la realidad. Los antropólogos bien saben que todo este mundo con no el racionalismo occidental nuestro existe también y convive con la ciencia, que es una forma de entender el mundo, es un tipo de saber. Los saberes indígenas son otro tipo de saber. Entonces podemos entender que el Reni y el Cuel tienen una relación, efectivamente. Muchas gracias. Bueno, estimado José, Roberto y Cristian, con esto entonces estaríamos dando términos a nuestro día viernes de charlas patrimoniales, que ha sido muy agradable. Muchas gracias por el conocimiento entregado, José. Esperamos volver a encontrarnos y que las cosas y las preguntas que vayan surgiendo se las vamos a hacer llegar para que usted también pueda responderlas, y vamos a ir respondiendo las preguntas que tengan las personas, y también si tienen cosas que agregar, nosotros también ir incorporándolas, porque la gracia del conocimiento es hacerlo, de difundirlo y hacerlo masivo para que mientras más personas tengan este conocimiento, mejor se entienda y tengan una tranquilidad en muchas cosas. Y nosotros ser una ayuda y un mediador en este aspecto. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en el futuro. Gracias por la José, invitación. gracias a todos. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Cristian. Chao, José. Chao, Cristian. Chao, Cristina. Chao, Gracias. Chao. Tengo que callar. Tengo que callar. Okay.